Comenzamos. Bueno, entonces vamos a explicar el trabajo práctico número 2, que sería de problemas no lineales, y consiste en el análisis no lineal de un arco. Este trabajo práctico está relacionado con lo que sería el cálculo de estructuras y la tendencia actual, ¿no? Hay que pensar que antes de la aparición de las computadoras era muy complicado hacer cálculos y los problemas de cálculo de estructuras se manejaban de manera simplificada y fenómenos complejos eran llevados en cuenta con factores de mayoración. A partir de la década de los 90, cuando se empiezan a hacer más populares, digamos, las computadoras personales, se empieza a evaluar la posibilidad de introducir en la práctica profesional los métodos de cálculo por computadora no lineales. ¿Qué son los métodos no lineales? Son una mejora sobre los métodos lineales que permiten una mejor digamos, predicción de la capacidad resistente de la estructura. Pero que la complicación que tienen es que hay que resolverlos por computadora, no hay forma de hacerlo a mano. Se fue avanzando entre la década de los 90 y los 2000, en las normas los contemplaban estos métodos, y a partir del 2010 se establece como los métodos recomendados de cálculo. Tanto estructuras de acero o hormigón, se recomienda usar métodos de cálculo no lineal porque son más precisos y reproducen mejor el comportamiento de la estructura y es posible evaluar con mayor seguridad su comportamiento. En Argentina esto se introdujo a partir del 2017 con las normas nuevas y de a poco se va a ir introduciendo en la práctica profesional, ¿no? Las normas son recomendaciones, no siempre tienen un impacto inmediato y lleva un tiempo hasta su aplicación en la práctica, más cuando se hacen cambios muy complejos como ¿no? De problemas no lineales. Entonces, vamos a tratar, la idea del trabajo práctico es ver la diferencia de cómo sería el cálculo con el método lineal y con el método no lineal. Digamos que en estructuras que no tienen deformaciones apreciables o muy grandes, prácticamente no hay mucha diferencia, pero en estructuras esbeltas como las metálicas, las diferencias pueden ser notables. Entonces, vamos a tomar un ejemplo simple, que son dos barras de acero articuladas en todas las uniones, de manera de que solamente tengan esfuerzo axial. Y esto tiene una forma de arco y está sometido a una fuerza P en el vértice del arco y va a tener un desplazamiento B en ese vértice, ¿no? Ahí está vinculado con un resorte que podría no estar, pero lo agregamos para digamos, darle un poco más de complejidad al problema. Y cuando le aplico la carga, el arco se deforma, ¿no? O sea, va a haber un descenso B, y ahí el ángulo originalmente, que era alfa, va a cambiar a un valor tita. Entonces, lo primero que vamos a analizar es la respuesta lineal. O sea, ¿el objetivo cuál es? Es hallar el desplazamiento B para diferentes valores de carga. ¿Por qué? Porque si conozco el desplazamiento B, voy a poder calcular cómo se deformó cada barra y voy a poder calcular sus esfuerzos internos. Entonces, para eso voy a usar el método de las deformaciones, que consiste en plantear las ecuaciones de equilibrio de fuerzas y después poner las fuerzas en función de los desplazamientos.
Entonces, voy a plantear el equilibrio en la dirección vertical y en el nodo central, y ahí voy a tener la fuerza P aplicada que se tiene que equilibrar con la fuerza elástica, ¿no? Estoy asumiendo que esto tiene un descenso y ante el descenso la fuerza elástica actúa en sentido contrario, ¿no? Las barras se comprimen y por lo tanto aparecen dos reacciones de compresión actuando sobre el nodo central y la proyección en la vertical va a ser n por el seno de alfa. Entonces esta sería la ecuación de equilibrio y el seno de alfa es un dato del problema, es cateto adyacente, cateto opuesto sobre hipotenusa, la altura del arco es h y la hipotenusa sería la longitud L0 de la barra. ¿Por qué le ponemos la longitud L0? Porque es la longitud inicial, porque después que se aplican las cargas, las barras se acortan. En general, esto es un fenómeno que se ignoraba siempre, pero en el análisis no lineal es importante. Bueno, sigamos analizando el análisis lineal clásico. Lo que hay que hacer es poner las fuerzas en función de los desplazamientos. Entonces, la fuerza elástica es la constante del resorte por el desplazamiento B, perdón, es K por B. Y el esfuerzo normal va a ser el módulo de elasticidad por el área por la deformación específica, que en este caso va a ser el acortamiento delta dividido la longitud inicial de la barra. La longitud inicial simplemente la sacamos por Pitágoras. El A sería la semilongitud del arco. Es un dato conocido, por lo tanto la longitud de la barra va a ser A al cuadrado más H al cuadrado raíz cuadrada, ¿no? El L0 es dato, la única incógnita que está acá es el delta, ¿no? El acortamiento. El seno de alfa también es un valor dato, y lo que estamos suponiendo, y este es el principio del análisis lineal, es que mientras se aplica la carga, la estructura no sufre deformaciones apreciables y se puede calcular el equilibrio en la configuración indeformada, ¿no? Que es lo que se hace usualmente. Bueno, sigamos reemplazando. Entonces, ¿cuánto vale delta, el acortamiento? El acortamiento va a ser la proyección, o sea, si conozco cuánto se desplazó esto verticalmente, proyectando este desplazamiento en la dirección de la barra, voy a obtener el acortamiento delta, ¿no? Delta es el acortamiento en la dirección de la barra. Para eso tengo que, por trigonometría, o sea, yo sé que este ángulo alfa por alternos internos es igual a este alfa que está acá con la horizontal. Y por lo tanto, este ángulo es 90 menos alfa y este que está acá es alfa, y de ahí tengo que delta es B por el seno de alfa. Entonces, el acortamiento delta lo puedo expresar también en función del ángulo, del ángulo alfa. Reemplazando, me va a quedar que la fuerza N era 2E por A, E por A por el acortamiento B delta, que era delta es B por el seno de alfa, y sobre L0. El seno de alfa, como ya había una proyección de seno de alfa, me queda seno cuadrado de alfa, y acá estaría la fuerza elástica que sigue como está. En rigor, para que el N incluye un seno de alfa, ¿no? Que acá fue sacado. Pero en definitiva, fíjense que me queda una relación lineal entre la fuerza y el desplazamiento. De esta expresión
voy a poder despejar el desplazamiento B, que se va a poder expresar como P sobre este coeficiente que depende de datos del problema. Entonces, este es el clásico análisis lineal, donde si la carga se incrementa, no sé, 10 veces, el desplazamiento también se va a incrementar 10 veces, y por eso se llama lineal, porque es proporcional. El desplazamiento es proporcional a la carga. ¿Y esto por qué? ¿De dónde viene? Viene de plantear el equilibrio en la configuración deformada. Pero la realidad es que las estructuras se deforman, y lo que es correcto es plantear el equilibrio sobre la configuración actual deformada, no sobre la original, sino sobre la configuración deformada. Entonces, perdón que se me va corriendo, pero ¿qué es lo que cambia? Que ahora la fuerza normal no va a estar actuando en la dirección original, sino que va cambiando a medida que aumenta la deformación, va cambiando de dirección. Entonces, si ahora planteo el equilibrio, la fuerza P va a estar equilibrada por la fuerza elástica más 2 veces n, pero ahora proyectado por el seno de este ángulo θ, que no es un ángulo fijo, sino que varía con la deformación B. Entonces, ¿cómo calculo el seno de θ? El seno de θ va a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿no? Entonces, el cateto opuesto es esta distancia h menos el acortamiento. Lo tengo acá la expresión, ¿no? Seno de θ es h menos b dividido la longitud final de la barra. Entonces, ¿cuánto vale la longitud final de la barra? La longitud inicial ya sabemos que es, por Pitágoras, era la raíz cuadrada de a cuadrado más h cuadrado. Y la longitud final va a ser el cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. El cateto opuesto va a ser h menos b cuadrado más a cuadrado todo raíz cuadrada. Entonces ahí tengo la longitud final, y el acortamiento, que va a ser importante para el cálculo de n, es simplemente la diferencia entre la longitud inicial y la longitud final. Bueno, ¿qué es lo que cambia acá? Lo que cambia acá es que ya la fuerza n pasa a ser una función bueno, ahora lo vamos a ver eso, del delta, ¿no? De la variable delta y del corrimiento b, pero el seno de θ es una función también variable con el desplazamiento, no es constante. Entonces, reemplazando la fuerza elástica va a ser K por B, el esfuerzo normal va a depender de la deformación delta sobre L0, pero el delta del acortamiento es función de B. ¿Por qué función de B? Porque la longitud final es una función de B también, o sea, la longitud va variando. Y el seno de θ para proyectar la fuerza también va variando con B. O sea, a medida que el B aumenta, el desplazamiento, el θ se hace más chiquito, ¿no? El seno de θ es h menos b. Entonces, voy a tener también una relación, pero ahora esa relación va a ser no lineal. Por lo tanto, si yo quiero analizar el comportamiento de la estructura B, debería despejar B de esta ecuación no lineal para una cierta carga P. Y realmente, como es no lineal, no se puede despejar. Entonces, el comportamiento real sería algo así. O sea, para diferentes valores de B, voy a tener este comportamiento. En realidad lo que tengo es que lo que yo voy incrementando es la carga, ¿no? Y lo que se nota es que para valores crecientes de carga, la estructura pierde rigidez y se deforma mucho más que proporcional. Y este sería el análisis lineal. Entonces, el comportamiento real no lineal siempre, casi siempre, pero es más grande que el lineal, y por lo tanto está del lado de la inseguridad. O sea, conviene calcular el no lineal porque nos va a dar esfuerzos mayores que los que el análisis lineal.
El inconveniente es que, bueno, hay que hacerlo por computadora, no hay forma de hacerlo de manera manual. Y, digamos, esto es lo que se recomienda para el cálculo actual, para evaluar bien la capacidad resistente de la estructura, por ejemplo, en situaciones extremas, por ejemplo, ante un sismo. ¿Qué es lo que se espera ante un sismo? Que la estructura se deforme, y se va a deformar mucho, pero no se caiga, ¿no? Entonces es necesario tener un grado de conocimiento de cuál es la deformación real de la estructura para saber qué capacidad resistente tiene en esa etapa, ¿no? Eh, y eso solamente lo brinda un análisis no lineal. Un análisis lineal es muy limitado para hacer esos cálculos. En definitiva, yo voy a tener una ecuación de equilibrio, pero que ahora es no lineal. Y para encontrar esta curva, uno podría decir, bueno, podría darle valores a B y ver qué valores de P obtengo, pero la realidad es que los problemas reales, lo que se da como dato es el nivel de carga y lo que se busca es el nivel de deformación, el desplazamiento B, ¿no? Entonces, mi problema va a ser encontrar para diferentes valores de P cuál es el valor de B que corresponde a ese nivel de carga. Y como esto es una función, una respuesta no lineal, eh, voy a tener que ir incrementando la carga para ir obteniendo nuevos valores de desplazamiento. Y la curva real solamente la voy a conocer por sus valores en algunos puntos que no deberían estar muy lejos uno de otro para poder tener una representación adecuada del comportamiento. Lo que se hace usualmente es, se parte de un punto que es dato. Bueno, obviamente acá sabemos que el punto inicial cero, con carga cero, desplazamiento cero, es parte de la solución del problema, y a medida que aumento la carga, voy resolviendo las ecuaciones no lineales y usando el método de Newton. Entonces, ¿se acuerdan? El método de Newton hace una aproximación tangente y cuando llega al nivel de carga obtiene un desplazamiento aproximado, y el cual va mejorando con sucesivas aproximaciones tangentes hasta llegar muy cerca de la solución exacta, que sería el desplazamiento B1, que es lo que quiero hallar. Una vez que tengo el desplazamiento B1, tengo un punto de la curva conocido y puedo volver a aplicar de manera recurrente, digamos, el método de Newton para obtener la aproximación B2. Y así sucesivamente. La obtención sucesiva de los diferentes puntos de equilibrio es lo que se conoce como método de continuación, porque voy obteniendo un punto a continuación del anterior, ¿no? Del otro. Entonces, ¿qué es lo que tengo que encontrar? ¿Cómo serían las ecuaciones que tengo que plantear para encontrar las incógnitas que serían los desplazamientos B1, ¿no? O sea, acá estos son los puntos, la solución del problema: P1, B1, P2, B2, P3, B3, los puntos que definen la curva. Entonces, lo que tengo que plantear es las ecuaciones de equilibrio en cada punto, como si fueran raíces de funciones. O sea, por ejemplo, yo quiero definir una función de tal manera que para el valor de la carga P sub k me devuelva el desplazamiento B sub k. Entonces lo que voy a hacer es, de la ecuación de equilibrio, voy a decir que la carga P sub B sería el lado, sería el lado derecho, ¿no? Esto sería P sub B, es la carga en función del desplazamiento, tiene que ser igual a la carga aplicada, ¿no? Entonces, la carga
a este P sub B menos la carga aplicada, que en este caso es P sub K, esto está en equilibrio y es igual a 0 para el desplazamiento B sub K. Entonces, lo que consigo es una función no lineal cuya raíz es el desplazamiento buscado. Lo que tengo que hacer es, para cada valor de carga, bueno, lo que voy cambiando es el valor de carga datos, ¿no? Voy a arrancar con P igual a 0, con P igual a 0 llego hasta PK-1, y con PK-1 voy a encontrar la nueva carga, ¿no? Entonces, vamos a suponer que ya tengo encontrado el punto B sub K menos 1, ¿no? Fijo, que ya está tengo este dato. Entonces, ¿cómo hago para encontrar el punto P sub K, B sub K? O sea, el valor de desplazamiento que corresponde a la carga P sub K. Entonces voy a tomar como punto de partida el B sub K menos 1 y voy a encontrar una mejor aproximación al B sub K usando el método de Newton. Entonces, usando el método de Newton, la nueva aproximación es B sub K menos, ¿se acuerdan? Era la función evaluada en el punto anterior dividido la derivada de esa función en el punto anterior. Entonces, la función en el punto P sub K0 va a ser esta que está acá, o sea, va a ser P en B sub K0 menos P sub K, que es esto que está acá. Y todo esto dividido, la derivada de esto respecto de B sub K, o sea, como esto es una constante, va a ser P, la derivada de P, que le llamo P' respecto de B sub K, evaluada en B sub K0, ¿no? Y eso me va a dar una aproximación B sub K1, que es esta que está indicada acá. ¿Cómo mejoro la aproximación? Bueno, reemplazando en la fórmula de Newton por los nuevos desplazamientos que voy obteniendo. O sea, hasta que la fórmula de recurrencia general es esta. El desplazamiento en el paso j más 1 va a ser el desplazamiento en el paso j menos la función en j dividido la derivada en j, ¿no? En el paso de iteración j. Y voy repitiendo este procedimiento hasta que la aproximación esté suficientemente cerca del valor buscado, ¿no? Ese suficientemente va a depender voy a tener que tener alguna estimación del error para saber cuándo estoy lo suficientemente cerca del valor buscado para detener este proceso iterativo, que si no sería infinito, ¿no? Bueno, entonces, el trabajo práctico va a consistir en encontrar estos puntos que definen el comportamiento no lineal y vamos a comparar con la respuesta que se obtendría para el comportamiento lineal. Entonces, ahora lo voy a dejar con Juan Pablo para que pase a explicar cómo se implementa, bueno, para que vea un poco primero el enunciado y cómo se van implementando las consignas con el Octave, cómo hay que usar el Octave para poder responder las consignas del trabajo práctico. Entonces, bueno, adelante, Juan Pablo. Bueno, ¿y grabas todo seguido? Sí, grabo todo seguido. Dale. Bueno, vamos a ver el segundo trabajo práctico entonces. Claudio ya les explicó la teoría. Lo vamos leyendo rápido y después les explico cómo se implementa. O sea, la teoría es un poco más complicada que la del primero, pero no lo tienen que programar todo. O sea, una gran parte del trabajo ya se las damos programada y ustedes lo que van a tener que hacer es implementar algunas funciones y escribir el informe, ¿no? Bueno, considere el siguiente sistema formado por dos barras articuladas de módulo de elasticidad E con un área A y un resorte de constante K con las dimensiones mostradas en la figura y una carga vertical P aplicada en la unión de las dos barras. Y acá tienen los datos que caracterizan el sistema. E por A son 50 millones de newton,
Acuérdense, la rigidez axial de esta barra es E por A sobre la longitud inicial, que la sacan por Pitágoras. La base esta del triángulo es A, que es 2500 milímetros, más 10 por K, y no el K mayúscula, sino K minúscula. K minúscula es el segundo número del legajo. Presten la atención a esto en los trabajos prácticos, tienen que poner sus números de legajo. Y J es el número de legajo antes el último número de legajo antes del dígito verificador. El dígito verificador es el que viene antes del guión. Por ejemplo, si su número es 148.742-7 es 2. Entonces K es la constante de resorte y está en función de ese número. Llamando B al desplazamiento vertical, que es este que está en el gráfico, al desplazamiento vertical de la articulación central, la ecuación de equilibrio no lineal del sistema es, o sea, el sistema alcanza el equilibrio cuando las reacciones del sistema igualan a la carga del sistema. Y eso ocurre en una determinada deformación, que es la deformación de equilibrio. Entonces, las reacciones del sistema, ¿cuáles son? La de resorte, que es K por lo que se deforma, más la de las barras, que son como resortes, ¿no? Son barras que nada más se comprimen. Entonces, la fuerza de una barra que se comprime es la rigidez axial, que es E por A sobre L0, por el acortamiento, pero el acortamiento se va a dar en la dirección de la barra, que es delta, y eso lo estamos proyectando en vertical, por eso lo multiplicamos por el seno de tita, para proyectarlo en vertical, tita es este, y, eh, y eso por 2 porque son dos barras. Y acá tienen la descripción de cada término. L0 salió por Pitágoras, al cuadrado más h al cuadrado, la raíz cuadrada de eso. La longitud final lo mismo, salió por Pitágoras, pero con la altura final del pórtico, que es h menos b, que es este. El delta es la longitud, el delta es el acortamiento, entonces es la longitud inicial menos la final. Y el seno de tita es, el seno lo pueden calcular como el opuesto sobre la hipotenusa, y el opuesto sería h menos b, y la hipotenusa la longitud final, que la calcularon acá. El objetivo entonces es hallar el desplazamiento vertical B correspondiente a las cargas de 10, 20, 30, 40, 50 y 60 newton. Es decir, ustedes tienen a P en función de B, esto es lo que les decía Claudio, ¿no? O sea, si ustedes conocen un desplazamiento, pueden calcular directamente P sin aproximar nada. Reemplaza el desplazamiento acá en la B, y en cada uno de estos términos donde aparezca, por ejemplo en el delta, que es función de la longitud final y la longitud final es función de B. Pero digamos, si reemplazan B en cada lado donde aparece, conociendo B, yo puedo calcular directamente P y no tengo que aproximar nada. Pero en este caso lo que nos interesa, y en general lo que les va a interesar a ustedes, no es calcular P para un determinado B, sino yo tengo cuál es la carga que solicita mi pórtico y quiero calcular cuánto se forma para esa carga. Entonces lo que necesitamos es B en función de P. Y como a B no lo puedo despejar porque está acá, pero también está en el delta y también en el seno, lo que usamos es este método aproximado de Newton-Raphson. Entonces, completar la función, estas ya son las consignas operativas, digamos. Completar la función P de B en el archivo func.m y su derivada, que es la derivada de P de B, en el archivo deriv.m. Estos archivos son archivos que se los vamos a dar incompletos y ustedes los van a completar. A emplear para cada carga. Utilizar como punto de partida para cada carga K el desplazamiento obtenido en el punto anterior J-1. Y obtener el desplazamiento actual J como BJ es igual a BJ del paso anterior menos la carga en el paso anterior menos P de K sobre la derivada de la carga, que es la función que ustedes van a programar. Perdón, esta función no es la carga. Ahora vamos a ver qué función es. Está en función de la carga, pero no es directamente la carga. Realizar un gráfico tanto de la variación lineal como no lineal de la carga P con el desplazamiento B. Y acá lo que tienen es la aproximación lineal que les mostró Claudio. Esto sería una aproximación lineal, que es lo que tenían cuando suponían que el seno de tita se mantenía constante, ¿no? Entonces ahí con eso conseguían una aproximación lineal, y entonces lo que le está pidiendo el trabajo práctico es que comparen
resolver esto con la aproximación lineal contra el resultado de resolverlo con el método no lineal, o sea, aproximando con Newton-Raphson. Entonces van a graficar los resultados de su aproximación con el método no lineal, que es una aproximación, pero es una aproximación que garantiza una cantidad de cifras significativas o de decimales en este caso son 5 decimales, a el resultado exacto al resultado que sale de plantear el equilibrio no lineal, que digamos es el más exacto que podemos tener. O sea, es la solución exacta de nuestro modelo matemático. Entonces, es una aproximación, pero que tiene 5 cifras de coincidencia con el resultado exacto. Eso hay que compararlo contra el modelo no lineal, que ese sí es directamente una aproximación, en el que no podemos garantizar una cantidad de cifras ni de nada, es una aproximación. Y después les pide que armen una tabla para el caso de 60 newton, donde figure el paso I de Newton, las aproximaciones B, o sea, cada aproximación al desplazamiento, el error aproximado, el error relativo aproximado, los decimales y las cifras significativas. Y después tienen que dar un informe con la deducción de estas fórmulas, y en ese informe van a tener que escribir las fórmulas, pero vamos a ver que son estas, pero las tienen que explicar cómo llegamos a la derivada. Entonces, lo que ustedes van a tener para empezar va a ser, ¿no?, esto. Van a tener estos archivos, cifras significativas. Este ya lo conocen ustedes, es el que usamos en disección y en Newton-Raphson en el parcial, que ya se los dimos. Decimales significativos lo mismo, ya lo conocen. Que estos dos son para calcular las cifras o los decimales en función del error que tenemos en cada paso. Deriv es donde van a programar la derivada de la función a la que le estamos buscando la raíz. Función es donde es donde van a programar la función a la que le van a buscar la raíz. Lineal es donde van a programar la aproximación lineal. Newton-Raphson es el que les dimos para el parcial, un poco modificado para este caso en particular. Ahora vamos a ver qué se modificó. P función de B lineal, ya vamos a ver lo que es para el gráfico, lo mismo que este, y TP2 es el archivo principal. Este, que en el trabajo práctico número 1 lo tuvieron que escribir ustedes, en este caso lo tienen programado y nada más tienen que modificar algunas cosas. Entonces voy a abrir esto desde Octave. Editor. Entonces empezamos por TP2. Entonces este empieza como siempre. CLC clear para limpiar la pantalla, limpiar la memoria. Acá tienen un comentario que les explica un poco lo que hace el trabajo práctico, que es lo que ya saben. Y acá lo que ven es unas variables definidas de forma global, que eso nosotros les dijimos que no es lo ideal, pero en este caso particular lo usamos y ahora van a ver, ya ahora más adelante van a ver por qué lo tuvimos que usar. Igual sigue variando lo mismo que dijimos siempre, ¿no? No es lo ideal. O sea, no es la mejor forma de resolver un problema. Pero bueno, es lo que tenemos por ahora. No es lo ideal, ¿por qué? Porque si uno tiene estas variables en todo el programa definidas, si se confunde en alguna parte del programa y sobrescribe algún valor, después encontrar el error se hace muy difícil. Pero bueno, ahora les comento por qué está eso. Entonces, acá lo que hacemos es, las variables estas globales son la rigidez del resorte, la base A, o sea, la longitud A, E por A, que es lo de las barras, el módulo de elasticidad de las barras y la sección. H es la altura del arco este, longitud inicial es la que sacaban por Pitágoras, haciendo la altura del cuadrado más A al cuadrado, la raíz cuadrada de eso. Y cargas P es el vector que tiene todas las cargas que me interesa analizar. Yo quiero calcular el desplazamiento para cada una de estas cargas. 10 newton, 20, 30, 40, 50 y 60.
Y global P, esta ahora van a ver por qué está como está. Esta variable es donde voy a ir guardando en cada momento, ahora van a ver a qué me refiero, la carga que estoy analizando. Entonces, acá lo que hago es inicializo. Acá las declaro las variables y acá abajo las inicializo. Les doy los valores. Cargas P es este vector, A es 2500. En el trabajo práctico usted tiene que poner 2500 más 10K, y K es el segundo número del legajo. En mi caso eso era 10 por 4. K mayúscula, que es la rigidez, es 3 más J, y J es el último número del legajo ante el dígito verificador. En mi caso era 5. Por A es 50 millones de Newton para todos. No, de Newton no. Esto es de... Sí, de Newton. H es 25 milímetros. La longitud inicial también va a estar en milímetros. Es, A al es la raíz cuadrada de A al cuadrado más H al cuadrado. D es la cantidad de decimales. Decimales significativos. La tolerancia es la tolerancia que tengo que establecer al error absoluto para que me garantices los 5 decimales significativos, que es 0,5 por 10 a la menos 5 en este caso. B lineal y B no lineal son dos vectores donde lo que voy a hacer es, acá los estoy predimensionando, perdón. Yo estoy armando como vectores que tengan la misma longitud que cargas P, pero llenos de ceros. Y quiero esos vectores porque ahí después voy a contener los valores de los desplazamientos. ¿Ven? Son vectores igual de largos que cargas P, pero llenos de ceros. Salidas, ven, salidas igual corchete, y acá tengo una cadena de caracteres, coma, otra cadena de caracteres, coma, otra cadena de caracteres. ¿A qué se les parece esto? ¿A qué les parece que es esto? ¿A qué se parece? Es para los distintos valores que va a tomar la deformación. Bueno, sí, sí, o sea, lo que estoy armando acá es, pero lo que yo quería que me dijeran era, por ejemplo, que un vector, ven que tiene forma como de vector. O sea, sí son los nombres de los archivos donde voy a guardar los resultados de cada uno de las cargas, de los análisis para dar a cada carga. Eso está bien. Entonces voy a armarme tengo 6 cargas, me voy a armar 6 archivos de salida, cada uno de los cuales va a tener esto que me pedía la consigna, que es el número de paso, la aproximación inicial, la aproximación del paso siguiente, el error aproximado, el relativo, que es la misma tabla que arma el programa que les pasamos para el parcial. La diferencia es que como acá voy a hacer 6 análisis, me armo 6 archivos de salida. Pero esto, lo que quería comentarles es que esto no es un vector, esto es una estructura, que es más complejo que un vector. Entonces lo que contiene no es un vector de caracteres, o sea, no es todo esto seguido caracteres, sino que es como si fuera un vector, pero de estructuras complejas, que en este caso son cadenas de caracteres, ¿no? Entonces, si yo digo salidas 1 entre llaves, la respuesta es la cadena de caracteres que está contenida. En cambio, si yo hubiera hecho salidas igual y lo hubiera definido como se definen los vectores, por ejemplo, salida 1, salida 2, ahí lo estoy definiendo como si fuera un vector, ven, me junta todo. Me lo junta todo en una sola cadena de caracteres. Y ahí me lo junta todo en una matriz de caracteres, pero cuando yo haga salida y entre paréntesis ponga 1, me va a dar la S, que es la primera posición.
Y lo que yo quería no era que me dé una letra, sino una cadena de caracteres. Por eso usé esa estructura. No es un vector. Bueno, y entonces acá entro en un ciclo for. Para i igual 1, yendo de 1 en 1 hasta la longitud del vector cargas p, o sea, hasta 6. A la variable p la inicializo como cargas p evaluada en la posición i, que es la posición del ciclo. O sea, va a ser 10, después 20, 30, 40. Pero fíjense que uso este vector, esta variable que es p. Y ahora van a ver por qué la uso. Pero, digamos, este es el motivo por el cual declaramos todo esto global. Pero ahora van a entender por qué. Después acá lo que hago es, digo que... este ni hace falta. No hace falta porque la aproximación lineal después la grafico. Y, bueno, lo voy a dejar para que hagamos una comparación, pero no hace falta. Acá lo que estoy haciendo es calcular al desplazamiento con mi aproximación lineal para cada una de las cargas, de las i cargas del vector, o sea, para 10, para 20, para 30, para 40, para 50 y 60. Y eso lo calculo con la función lineal, que es función de p. Es decir, esta, ¿ven?, es el desplazamiento calculado con la aproximación lineal y es solo función de p. Todo lo demás es constante. Entonces, esa función lineal ya la podemos completar. Esto es lo que tienen que hacer ustedes en trabajo. Esta función no la tienen hecha y la tienen que programar. Entonces, b lineal de p, ¿qué es? B es igual a p sobre k, que es la rigidez del resorte, más 2 por e por a, sobre la longitud inicial del cubo por h al cuadrado. Por h sobre la longitud inicial del... Ahí está. Entonces, esta es el desplazamiento estimado linealmente. Entonces, fíjense, esto es una función como la que vimos siempre, la podemos ir a probar a la consola. Entonces, lineal P lo puedo evaluar en 10 newton, el desplazamiento... bueno, ¿qué pasa acá? Acá no declaré... Las variables son globales, quiere decir que las voy a inicializar una sola vez, pero las tengo que declarar en todos los archivos para que los archivos sepan que existen. Pero no inicializar. La inicialización la hago una sola vez. Y la diferencia con una variable local es que si yo la declaro dentro del archivo no la estoy sobreescribiendo. Nada más le estoy diciendo que hay una variable que es global y que existe. Para que él sepa que está. Si yo declarara acá una variable k cualquiera sin decir que es global, esa variable sería local y con el fin de la función se terminaría la variable. Entonces, al ser global, lo que hace es que la misma variable sigue existiendo en todas las funciones donde está declarada y conserva su valor. Entonces, este P no es el P global, sino que es el P que yo le paso como argumento, que también podría haber sido el P global. Podría haber sido el P global por cómo lo llamamos. Si solamente lo llamáramos dentro de este ciclo for, podría ser el P global, porque el P global le damos valor en este ciclo for. Lo que pasa es que yo después lo voy a llamar fuera del ciclo for, y entonces ahí me conviene que tenga un parámetro. Entonces lo quiero dejar en función del parámetro, y por eso acá pongo la P minúscula, para que este desplazamiento sea función del parámetro que le paso como argumento. Entonces ahora lo vuelvo a ejecutar. Lo guardo primero. Lo vuelvo a ejecutar. Lineal de 10, ven, para 10 newton el desplazamiento es 0, el desplazamiento estimado con la aproximación lineal es 0,84 milímetros. Para 20 me va a dar el doble. ¿Por qué? Porque es una aproximación lineal, o sea, están todos los puntos alineados. ¿Ven? Si hago lineal de 20 sobre lineal de 10, me da 2. Entonces, bueno, sigo explicándoles esto. Entonces acá lo que hice es,
si y es igual a 1, x inicial, esto lo que está haciendo es empezar a declarar los parámetros para llamar a la función Newton-Raphson, que es la que vimos para el parcial. Está modificada, ahora vamos a ver en qué se modificó, pero esencialmente es la misma. Y entonces uno de los parámetros del método de Newton-Raphson es la aproximación inicial. Y el trabajo práctico nos decía que para el primer, eh, para el primer escalón de carga tomemos como aproximación inicial 0, o sea que el desplazamiento inicial lo aproximemos con 0, y a partir del segundo escalón de carga, que usemos como primera aproximación del desplazamiento, el desplazamiento producido en el escalón de carga anterior. O sea, en 10 newton tomamos 0, pero en 20 tomamos el desplazamiento final de los 10 newton, y en 30 el de los 20, y en 40 el de los 30 y así. Entonces acá lo que le digo es, si es 1, si estoy en el primer paso, bueno, la aproximación inicial es 0. Pero si no, si estoy en el paso 2 o 3 o 4 o 5, el que sea, quiero que la aproximación inicial sea el valor del desplazamiento calculado de forma no lineal que están almacenados en este vector en el paso i-1, o sea, en el paso anterior. Este vector todavía no lo completamos. Hasta este punto, o sea, en la primera iteración ese vector está lleno de ceros, que es lo que le pusimos acá. A partir de este punto, ese vector va a empezar a tener valores. Y entonces, acá puse disk, esto no hace falta, se lo había puesto ayer para hacer una prueba. Y acá lo que hago es abrir el archivo de salida, entonces feed archivo de salida, y fíjense cómo lo hago, ¿no? Hago fopen, pero salidas en la posición i, pero fíjense cómo lo pongo. Es con las llaves, que es porque es esta estructura que contiene cadenas de caracteres. Entonces en la posición 1 va a ser salida 10.txt. En el paso 2 va a ser salida 20.txt. O sea, va cambiando el argumento en cada momento. Y entonces cuando ejecute esto me va a generar 6 archivos de salida. Y entonces acá llamo a la función Newton-Raphson, pero fíjense que pongo b no lineal en la posición i es igual a Newton-Raphson con todos los argumentos. Los argumentos que le doy son los mismos que los que usan ustedes en el parcial. Pero se acuerdan que el que les dimos para el parcial no tiene un valor de retorno. ¿Se acuerdan de eso? No teníamos valor de retorno. O sea, no tendría sentido poner algo igual a eso porque eso no tenía valor de retorno. O sea, en el que ustedes tienen para el parcial no tienen este x siguiente igual a Newton-Raphson. Esto no lo tienen. El que tienen ustedes es así. Es decir, no tiene valor de retorno. ¿Por qué? Porque el que tienen ustedes lo único que necesitamos es que escriba el archivo de salida. Pero en este, como queremos graficar los valores, necesitamos retornar esos valores para almacenarlos en este vector para poder graficarlos. O sea, en algún lado los tenemos que contener. Y para contenerlos necesitamos que la función nos los indique. Y entonces por eso le pusimos este valor de salida. Entonces le decimos x siguiente es igual a esta función. Y la función va a seguir de todas formas escribiendo el archivo de salida igual que en el parcial. La diferencia es que ahora el último valor de la aproximación lo va a ir guardando en esta variable x siguiente. Y eso es lo que nos va a terminar retornando al final de la ejecución. Es decir, más allá de grabar el archivo de salida, que lo va a seguir grabando, nos va a devolver un valor que es el valor final. Y ese valor lo almacenamos en este vector que es b no lineal. Y cierro el archivo de salida. Entonces esto se va a ejecutar 6 veces, una vez para cada carga, y me va a ir generando los 6 archivos. Y acá muestro estos vectores: el vector de las cargas, el vector de los desplazamientos lineales y el vector de los desplazamientos no lineales. Entonces, para que esto funcione, acuérdense que a Newton-Raphson hay que pasarle dos argumentos: la función que quiere igualar a 0 y la derivada. Entonces, la pregunta ahora es, ¿cuál es la función que yo quiero igualar a 0?
Tendríamos que despejar en ese caso. Claro, ¿cómo quedaría? P menos todo eso que tenés ahí. Claro. O sea, lo que nosotros queremos es plantear el equilibrio, es decir, encontrar cuál es el B que hace que este sistema esté en equilibrio. O sea, cuál es la deformación estática de este sistema con esta carga P. Y la deformación estática es la deformación tal que genera que la reacción del resorte más las dos reacciones de las barras proyectadas en vertical igualen a la carga P. Entonces, para garantizar el equilibrio necesito que esto igualdad se cumpla, y entonces lo que puedo plantear es que todas las reacciones menos P son iguales a 0. O P menos todas las reacciones es igual a 0. Entonces, vamos a plantear eso. Entonces, esa es la función que hay que programar en fun de B. Entonces vamos a programarla. Vamos a poner y que es el nombre de la función, es igual era K, que es la rigidez del resorte, por B más 2, porque había dos barras, por la rigidez de cada barra, que es E por A, sobre la longitud inicial, esa es la rigidez de cada axil de cada barra, por el acortamiento, que es delta, por la proyección, los tengo que proyectar, se nos quita. Esta era la función. Y a esto hay que restarle P justamente porque es la función a la que le estoy buscando el equilibrio. Pero este P, y acá es donde viene por qué usamos variables globales, ven que este P yo no se lo estoy pasando como argumento. Y este P varía paso a paso. Es decir, este P, en el paso 1 del ciclo for, este P va a ser 10 newton. En el paso 2, este P va a ser 20 newton. En el paso 3, este P va a ser 30 newton y así. Entonces, ¿cómo hago yo para que la función sepa cuál es P? Se lo tendría que pasar como argumento. Pero si yo se lo paso como argumento, en la función Newton-Raphson, ¿se acuerdan que usamos este feval? Evaluar a la función en x0. Evaluaba una función que le pasaba como argumento en un determinado valor de su argumento. Pero esta función funciona para un solo parámetro. Entonces, por eso no podíamos usar funciones de dos parámetros. Tal vez se podría haber adaptado para dos, pero digamos, la gracia de esta función era que fuera genérica. O sea que no hubiera que modificarla para cada programa. Que igual eso es medio irreal, porque siempre hay que terminar modificándola para cada aplicación. O sea que tal vez no tenía tanto sentido. Tal vez hubiera sido mejor buscar la solución de esto para este caso puntual y no tener que hacer este invento de usar todas las variables globales. Pero bueno, cuando lo pensamos la primera vez quedó así, funciona. Y entonces, digamos, lo que conseguimos es que esta función nos quede de un solo parámetro y que entonces esta función quede general, entre comillas, para cualquier función, es decir, para cualquier función que sea función de un solo parámetro, no hay que modificar nada en este Newton-Raphson. ¿Cuál es el costo? Que bueno, hay que definir todo esto global, ¿no? ¿Para qué? Para que no sean parámetros de la función, porque son parámetros, deja de valer lo que acabo de decir. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Perfecto. Bueno, esta es la variable, entonces yo le tengo que definir todo esto. Entonces, K es global, está acá. B es el desplazamiento, es el parámetro, lo tenemos acá. 2 es una constante, E por A es una variable global, está acá. L0 está acá, y ya la definimos en TP2 con Pitágoras. Delta no lo definimos en ningún lado. Delta hay que definir. Delta es el acortamiento. Es la longitud inicial menos la longitud final. La longitud inicial ya la calculamos como variable global y la calculamos en TP2. Pero la longitud final no la calculamos en ningún lado. Entonces vamos a ponerla acá. Es la raíz cuadrada de A al cuadrado, que es la base, más H menos B por H menos B.
H era la altura del pórtico y B era el desplazamiento. Entonces, con esto ya tenemos delta y nos falta cenotita. Cenotita, ¿qué es? Es el seno de este ángulo y eso sale de hacer este ángulo opuesto sobre hipotenusa. El opuesto es H sobre H menos B y la hipotenusa es la longitud final. H menos B sobre la longitud final. Ese es cenotita y ya tenemos todo. Acá a P lo usamos, así que lo dejo. Cargas P no, así que lo saco. L0 sí, H sí, E por A, acá, todo esto queda. Y ahora tenemos que derivar esto. Lo guardo. Y vamos a la derivada. Y vamos a buscar la derivada de esto. Entonces, la derivada de I, ahí vamos a comentarlo. La derivada de I es la derivada de esta suma de tres términos. P es una constante, así que la derivada es 0. Y esto es K por B, es una constante por la variable, así que es la constante K más, y la derivada de esto es 2 es constante, E por A es constante, L0 es constante, delta es variable, cenotita es variable. Así que vamos a dejar toda la constante fuera. A sobre L0 por delta. No, hasta ahí. Por, y nos queda la derivada de delta por cenotita más delta sin derivar por la derivada de cenotita. Profe, ahí cuando pone el L0 por, y bueno, todas las derivadas, ¿eso hace que esté abajo o que continúe arriba? Este hace que quede dividido solamente el que tiene a la izquierda. A partir de ahí vuelve el orden normal. O sea, este multiplica todo lo que está a la derecha. Ok, genial, gracias. Si yo quisiera que quedara todo dividiendo, tendría que usar un paréntesis. Y ahí todo lo que esté dentro del paréntesis queda dividiendo. ¿Está bien? Lo mismo, a ver dónde era que lo usé. En lineal, vieron que el cubo lo hice así. Esto lo podría haber puesto de la misma forma. Si queríamos, lo podríamos poner acá. Y después el h igual multiplica a todo lo que está entre el más y el multiplicado. O sea, todo esto. ¿Está bien? O sea, esto hubiera funcionado igual. Lo voy a dejar así. Así que eso es lo mismo. Bueno, y entonces acá lo que nos falta es definir las derivadas. La derivada de delta es la derivada de L0 menos LF. L0 es una constante, así que la derivada es nula. Y nos queda menos la derivada de LF. Y la derivada de LF no la tenemos en ningún lado, así que hay que definirla. De LF es la derivada de la longitud final. Y la longitud final es esto. Entonces vamos a hacerla, pero para que la comparto acá. La longitud final es la raíz cuadrada de A al cuadrado, de A al cuadrado más H menos B al cuadrado H menos B al cuadrado, y entonces la derivada de LF respecto de B es igual a la raíz cuadrada es como que esté elevado a la 1/2, entonces todo lo que estaba dentro de la raíz cuadrada queda como estaba, va a ser 1/2, esto a la menos 1/2, por la derivada de todo esto. Fíjate que A es una constante. Juan Pablo, ¿Qué? falta el ¿Sí? h menos b al cuadrado. Ah, sí. Gracias. Entonces la derivada de todo esto es A es una constante y nos queda 2 por H menos B, y esto por la derivada de lo que nos queda acá, que es menos 1 por B menos 1.
O sea que esto nos queda este menos, me puede quedar b menos h, si me da vuelta por el menos sobre la raíz cuadrada de a al cuadrado más h menos b al cuadrado. Así está. Y eso es igual a b menos h sobre la longitud final, porque todo esto es lo mismo que esto, ¿no? Entonces, esa es la derivada del f. Vamos a ponerla. Entonces, este es h menos b, dijimos, h menos b o b menos h sobre el f. B menos h. B menos h sobre el f. Y acá que nos falta la derivada del seno de tita. De seno tita. Y eso es igual a la derivada de esta división, ¿no? Porque estoy dividiendo h menos b sobre el f. Y entonces, vamos de nuevo a la pantalla. Y vamos a borrar acá esto. Y entonces, dijimos, el seno de tita lo voy a llamar S, así queda más fácil. S es igual a h menos b sobre la longitud final. Y entonces la derivada de S respecto a b es igual a... O sea, estas son dos funciones, ¿no? H menos b sobre el f. Las dos son como dos funciones de b. H menos b función de b y el f también. Entonces esto sería la derivada de h menos b respecto de b por LF sin derivar menos h menos b por la derivada de LF respecto de b todo sobre LF sin derivar al cuadrado. O sea que esto es la derivada de h menos b respecto de b es menos 1. O sea, menos la longitud final nos queda menos h menos b por la derivada de la longitud final, y eso, bueno, es la derivada de la longitud final. Y sobre la longitud final al cuadrado. Entonces, menos LF menos H menos B por DLF sobre LF. Entonces, esto es menos LF menos H menos B, creo, por DLF, todo sobre, ahí me faltan los paréntesis, ahora los pongo, LF, LF. Y acá faltan paréntesis, porque es todo esto dividido. Bueno, creo que ahí está bien. Este H menos B, sí. H menos B, sí. Listo. Bueno, y con eso ya estaría. Entonces, lo que tienen que programar ustedes que es poner acá sus números de legajo, porque todo lo demás ya está hecho. Programar lineal, derivada y función. Ah, y ahora vamos a ver una más. Pero si ejecuto esto, bueno, ya sale todo esto. Olvídense que no han visto. Y lo que ven acá es salida, este voy a poner punto y coma. Y lo que ven acá, es, bueno, alguno de estos me quedó sin, este me quedó sin punto y coma. Guardo. Punto. El gráfico, olvídense porque todavía no vimos cómo hacerlo. Y acá me quedan los tres vectores y fíjense que este es desplazamiento estimado linealmente y este es el no lineal, y obviamente el no lineal es más grande que el lineal, por eso está del lado inseguro, ¿no? Para una misma cara me deformo más. Por eso aproximar con la lineal está del lado inseguro respecto al usar el método no lineal, que es más real. O sea, si no fuera, es más realista, o sea que solo por eso ya convendría usar el lineal, pero digamos, uno podría decir, bueno, no lo uso, total, estoy del lado seguro. Pero eso es mentira. O sea, haciendo una aproximación lineal
no están del lado seguro. Entonces, cuidado con eso. Bueno, listo. Y ahora vamos al gráfico, y para el gráfico hay dos funciones que ustedes las van a tener vacías, que yo las dejé completas de ayer, que son estas y esta. Y ahora las vemos. ¿Por qué? Porque entonces nos dice, ya encontramos las 6 aproximaciones, ¿sí? Ese vector nos dio las 6 aproximaciones lineales y las 6 aproximaciones no lineales usando Newton-Raphson. Pero ahora nos dice, si llamamos B60 al desplazamiento no lineal para P igual 60 newton, debemos trazar de manera continua el gráfico de la función no lineal P de B. P de B, no B de P. B de P es la que no podemos despejar y por eso hacemos la aproximación con Newton-Raphson. P de B es una función directa que la tenemos acá, la no lineal, y entonces podemos calcularla. Entonces, si ya tenemos los límites del intervalo que queremos graficar, que es desde 0 hasta la deformación que calculé para 60 newton, ya está, porque para cada deformación de ese intervalo puedo calcular la carga P de forma exacta. ¿Por qué? Porque tengo la expresión que es esta. Entonces lo que les pido es que hagan ese gráfico. Entonces lo que van a tener no es solamente los 6 puntos que calcularon aproximadamente, sino el cálculo exacto. Y después les pide que también grafiquen en ese mismo intervalo la aproximación lineal, que es esta, que es la que usamos antes, despejada, ¿no? P en función de B. O sea, B lo multiplicaron por todo esto que está abajo. Y bueno, y después les pide las tablas. Las tablas son los archivos que les armó, pero no les pide que muestren todos. Les pide solamente el de 60 newton, que es el último de los archivos que imprimió. Y tienen que armar un informe escribiendo bien cómo deducir las derivadas y eso. Es lo que hice yo acá, ¿no? Nada más. Y entonces, bueno, lo que nos falta entonces son la función P en función de B, lineal y no lineal. P en función de B, lineal, es bien fácil. ¿Por qué? Porque es lo mismo que la función lineal, pero despejada. Entonces, teníamos esta, entonces la llevamos a P función de B lineal, y acá es lo mismo, pero acá lo que estoy calculando es P, la variable es B, y esto en vez de dividir, multiplica. ¿Por qué? Porque despejé. Y listo. Con eso ya tengo una carga P para un desplazamiento B dado. Y este es un poco más complicado, pero no, este no es más complicado tampoco. Este es directamente lo que les da la consigna, es esta función. Es P en función de B, que sale de plantear el equilibrio estático, ¿no? O sea, es P es igual a K por la deformación B más la reacción de las barras, que es 2E por A, sobre la longitud inicial, esa es la rigidez de la barra, por delta, que es el acortamiento, por el seno de θ, para proyectarlo en vertical. Y todo esto yo ya lo calculo, lo tengo que declarar, y ya los calculé todos. Calculo. Y los tengo que calcular, ¿por qué? Porque estoy dando distintos pasos con distintas B. Entonces, esos los tenía calculados en func. Entonces, acá tengo el delta, el LF y el seno de θ. Me llevo esto para acá y ya está. Y entonces ahora vamos a la última parte, que es donde hacemos el gráfico. Ya tenemos las funciones y vamos a la última parte del trabajo práctico, que es donde hacemos el gráfico, que es acá, se los dejé comentado. Entonces, genero un vector que vaya desde 0 hasta la carga que calculé con no lineal, que está en el vector B no lineal, en la última posición, o sea, en la posición longitud del vector no lineal. Longitud del vector no lineal va a ser 6, o sea que esto va a estar en la posición 6. Estoy evaluando el vector en la posición 6, que lo que tengo ahí es el desplazamiento para 60 newton. Y el paso que doy, como quiero 101 divisiones, es el extremo sobre 100. Y con eso tengo 101 divisiones. Y ahí lo que hago es graficar. Me armo un vector para el gráfico lineal lleno de ceros, que en realidad no haría falta porque una línea la puedo graficar con dos números. O sea, no necesito calcular
no esto, para todos los valores, lo puedo calcular para 2 valores y ya está, pero lo calculamos para todos. Por una cuestión, se podría no haber hecho, pero bueno. Y función no lineal PDB, lo mismo, armo un vector lleno de ceros. Entonces, este vector lo que les digo es que este está sobredimensionado porque yo no necesito tantos valores para graficar una recta, con 2 me alcanza. Pero bueno, ya está. Entonces, for i igual 1, yendo 1 en 1 hasta la longitud de b gráfico, que va a ser 101 valores, que es la longitud de este vector. Quiero que a ip lineal gráfico, en la posición i, le asigne el valor de la función p en función de b lineal, evaluada en esa posición del vector x, que es el vector este que definía del rango, y lo mismo con no lineal. Esto es lo que les digo que podríamos no haber hecho. No hacía falta calcular 100 veces eso, si podíamos calcular solo 2. Ploteo igual figura, acá lo que hago es generar una figura, que es donde se van guardando los plots. Pongo hold on, le pongo la etiqueta en X, la etiqueta en Y, desplazamiento, carga, el título que es carga en función del desplazamiento. Acá hago los 3 ploteos. XB gráfico, IP lineal gráfico es la aproximación, es la recta. Esta es la función exacta, P en función de B. Y estas son mis aproximaciones. Estos son los que van a tener, los que son 6 valores aproximados con Newton-Raphson. Que ustedes los van a ver coincidiendo. Y acá lo que le pido es que me guarde la imagen como un JPG. Y ustedes los van a ver coincidiendo esos valores, porque los calculamos con mucha precisión. Si ustedes empiezan a bajar la precisión, van a ver que no va a coincidir tan bien estos valores, ¿no? Van a seguir coincidiendo porque tampoco está tan lejos de la primera aproximación, pero no tan bien. Por ejemplo, si yo acá le pongo en vez de 5 decimales 0, la precisión va a pasar a ser 0,5. Sigue siendo bastante. Y ven que se van alejando un cachito apenas. Vamos a ponerle acá la tolerancia algo bien grande, 15. Y lo que van a ver es que no va a cambiar mucho, pero se van a alejar un poquito de la recta. Vamos a dejarle los 5 decimales. 5,05 por 10 a la menos b. Y acá están los archivos de este ploteo. Ven que me lo guardó directo como un JPG, entonces no tuve que andar poniendo, como ya lo puse la instrucción para que lo imprima como JPG, no tuve que andar poniéndome ni exportar ni nada para. Y esto tiene algunas ventajas porque así como lo pueden exportar a un JPG, lo pueden exportar a un PDF, por ejemplo, y hasta le podrían escribir texto encima con la tipografía de látex y todo eso. Profe, ¿el TP decía cifras significativas o decimales significativos? Decimales. Vamos a ver, creo que decimales. Sí, 5 decimales significativos. ¿Yo qué dije? No, nada, me agarró la duda. No dije nada. Sí, 5 decimales. Y bueno, y con eso lo grafican y ya está. Ahí acá tienen los archivos de salida. Fíjense que para el primero, el de 10, ven que la aproximación inicial es 0. Y fíjense que el valor final que llego es 0,8608 milímetros. Y veamos cuál es el paso inicial. Ven, 0,86,06 milímetros. O sea, el paso final de este es el paso inicial del segundo escalón de carga. El paso final del segundo escalón va a ser el paso inicial del tercero. Fíjense que cada vez necesitan más pasos, porque a medida que me alejo del cero, cuanto mayor sea la carga, más me alejo de la aproximación lineal. Acá pasa algo parecido a lo que nos pasó en el primer trabajo práctico, ¿no? O sea, en el entorno de cero, cuando está descargada la estructura, mi aproximación lineal es buena, y a medida que la empiezo a cargar, me alejo cada vez más de esa estimación lineal, y cada vez es más importante el efecto de segundo orden, ¿no? O sea, acá la distancia entre una y otra es mínima, acá también, y cada vez que me voy alejando, que la voy cargando más, empeora el efecto. Y bueno, por eso tienen que calcular las estructuras con segundo orden. Este caso está súper exagerado, ¿no? Fíjense que es un arco muy bajito y largo, pero bueno, puede pasar.
digamos, el efecto será mayor o menor según la estructura, pero si se puede tener en cuenta, mejor tenerlo en cuenta. Y los programas ahora lo tienen en cuenta en general. Así que bueno. ¿Y no faltó algo, Claudio? Siento que me está... Porque ayer no terminé. No, no, la última parte la hiciste de las tablas, esa. Ah, vamos a ver eso. Sí, No me porque las acuerdo. tablas las hace solo el programa. Lo que, sí, estas tablas ven son los archivos de salida que les comentaba, estos. Pero ustedes nada más tienen que usar el último, ¿ven? Que les dice el paso, la aproximación inicial, que es la última del paso anterior, el paso siguiente, los errores, los decimales, el error relativo y las cifras. No sé, creo que no queda nada más. Bueno, tienen que armar un informe explicando más o menos lo que les explicamos y deduciendo la derivada y eso, y háganlo lo más prolijo que puedan y no se copien ni nada de eso. Usen su Ahí es cuidado. importante que pongan el dato que corresponde a cada uno, ¿no? Sí, O sea, porque ya pasó en el primer trabajo. si entregan con un dato errado, lo vamos a considerar como si lo hubieran copiado, ¿no? Bueno, voy a dejar de grabar. Ahora pueden hacer un segundo, por favor.